bendiciones. Les saluda la pastora Sheila Gabarrete de la Iglesia Visión Jesús Lepajera, Honduras. Es un privilegio para mí poder estar esta noche compartiendo con cada uno de ustedes este tema asignado. Y mi tema asignado es Jesús, Señor de Señores. Así que yo quiero pedirles e invitarles a cada uno que está viendo este video. Vamos a leer en Filipenses 2, 5, 11 y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De alguna forma, a todos se nos ha dicho que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador personal y seremos salvos, cuando en realidad para ser salvo es reconocer a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Y dentro del pasaje versículo 11 es un versículo central donde vamos a ver, donde dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y la palabra clave es Señor, porque lo que hablaremos hoy girará en torno a lo que la palabra clave dice, y eso es: ¿cuál era el sentir que hubo también en Cristo? Y dice en el versículo 6 que el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Cristo antes de nacer ya existía y era Dios. Y él era forma de Dios y Él era Dios. Y en el principio, como vamos a leer en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como una posición a la que debería aferrarse, sino que se despojó, se desprendió de su condición de Dios, y hacerlo vino al mundo en la condición de hombre. Y Dios es supremo al todo el universo, y yo creo que es una forma muy ejemplar donde cada uno de nosotros como hombres y mujeres deberíamos de hacer en esta tierra, porque como hombres deseamos subir de escalón, deseamos superarnos, evolucionar, pero en realidad que nadie busca descender. Y para eso Dios nos da ese ejemplo, Jesús nos da ese ejemplo, pero Él no vino para ser servido, sino para servir. Y estando entre los hombres como hombre, aún así se humilló entre ellos para tomar la forma de siervo, y toda su vida fue de servicio. Es por eso que en el aposento alto Él tomó la toalla y el lebrillo y se arrodilló para lavar los pies más sucios de sus discípulos. Esta tarea le correspondía hacerla al esclavo más indigno, y lo hizo Él porque Él descendió para servir. Siendo Dios, se hizo hombre; siendo hombre, se hizo siervo. Pero aún hay otro escalón entre el descenso de Cristo, que aún siendo siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de la cruz. Cristo descendió en el lugar más bajo, y Él cargó en el Calvario la maldición sobre sí, y fue hecho pecado por nosotros. Y el ser más alto del universo descendió hasta el lugar más bajo, y todas nuestras maldiciones fueron llevadas sobre el Hijo de Dios en aquella cruz. Y por eso en el versículo 9, en Filipenses 2:9, dice que por lo cual, por ese sentir que hubo en Cristo de humillarse hasta lo más bajo, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y Él se humilló. Así que diferente de nosotros, siempre buscamos ascender un poco más. El Señor siempre le buscamos querer subir, siempre queremos ser servidos. Pero Cristo dice que nos deja un ejemplo, y en Juan 13:15 dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho,
vosotros también hagáis. Y esto también nos apela al apóstol Pablo, que dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. El Padre le exaltó a Cristo. ¿Por qué? Porque por su humillación Él mismo enseñó a los suyos, en el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. En Mateo 23:12 podemos ver esa cita bíblica. En su exaltación, Cristo recibió del Padre dos cosas. Y primero, el lugar sumo es el lugar más elevado. Cristo recibió ese lugar del Padre. Y segundo, recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre tal que frente a él se doblará toda rodilla, y de los que están en los cielos, ángeles y redimidos, de los que están en la tierra, hombres creyentes, pecadores y aún ateos, y de los que están debajo de la tierra, muertos, demonios y todos los seres del universo, seres de los infiernos y de los aires. Es decir, todos los seres del universo, ángeles, demonios y hombres, doblarán sus rodillas ante la mención de este nombre supremo que el Padre dio al Hijo cuando lo exaltó. Y así mismo dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. El nombre sobre todo nombre. Este nombre, Señor, es el tema central de hoy. Y un nombre que es sobre todos los nombres que existen en el universo, es el que el Padre le dio al Hijo al exaltarlo a su diestra. Y Cristo tiene cientos de nombres preciosos. Y en este tiempo que hemos conocido que Jesús es el gran yo soy, Jesús es el maestro, Jesús es el profeta. Y esta noche pues estamos aprendiendo que Jesús es el Señor de señores. Y aún así dice que tiene la estrella de la mañana, el resplandor de su gloria, el sol de justicia, el buen pastor, el redentor, Emmanuel, el admirable, el consejero, el príncipe de paz. Y cuando nació un ángel pronunció su nombre, Jesús Salvador. El ser bautizado en el Jordán, el cielo se abrió y el Padre le dio a un otro Hijo amado. Pero entre los nombres de Cristo aún está sobre ellos. Y ese título que el Padre confirió en el momento en que, habiendo resucitado, ascendió a los cielos, fue exaltado y se sentó en el trono de la majestad en las alturas. ¿Cuál es ese nombre, Señor? Ese nombre. A Jesucristo el Padre le dio el título de Señor y ese es el nombre más alto de Cristo. Pero como Pablo nos escribió su epístola en español, también dice que Jesucristo es el Curios y también dice que es el jefe, es el dueño, es el amo, es el soberano, es la máxima autoridad. Curios es el Señor. De modo que cuando alguien confiesa que Jesucristo es mi Señor, que es el Curios, está diciendo es mi jefe, el que le manda mi vida, es también mi dueño, es también mi patrón, es mi propietario, yo soy suyo, todo lo que soy yo le pertenece a Jesucristo, Él es mi amo. Así que el amo era el dueño de la vida de su siervo y tenía la facultad hasta de quitarle la vida, y Jesús es el amo. Así que además Señor significa soberano, que está sobre todo, nada escapa de su control. Él rige y es la máxima e indiscutida autoridad. Es decir, Cristo es el Señor, entonces estamos diciendo muchísimo. Entonces, Curios significa Señor. Y eso es la palabra clave de esta noche, el Señor, que es Señor de señores, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es mi Salvador. Así que también decía que cada persona que se agregaba a la iglesia primitiva cristiana reconocía que Cristo era el Señor de su vida. Hay otro imperio que decía Pablo, otro reino y el reino de Dios y su trono es estable para siempre. Y Juan, en la revelación que tuvo de Jesús para que no hubiera duda de la soberanía de Jesús, lo nombra Rey de Reyes y Señor de Señores, exaltando al que está sobre todo y todos, que nada escapa de su control y que Él rige en la máxima e indiscutible autoridad.
Esa es mi enseñanza, así que espero que haya sido de mucha edificación para sus vidas, donde cada uno podamos saber de que el Señor de señores, que es Jesucristo, reina en nuestras vidas y que somos propietarios de Él, le pertenecemos a Él. Así que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Yeshua.